como veréis cuando empecemos a mostrar un poco la situación, hemos llegado a ese punto tan feo en el que los bancos centrales tienen que tomar una decisión durísima. No sé si visteis una peli muy antigua, se llamaba La decisión de Sophie, que tenía que escoger entre sus hijos, ¿no? Se los iban a llevar a un campo de concentración. Bueno, pues los bancos centrales no escogen entre sus hijos, pero más vale que escojan si es peor dejar que la inflación se quede aquí a estos niveles o si es peor que los bancos entren en una fase de quiebra o de tensión que nos recuerda a lo que ocurrió en 2008. Y esa es la gran situación a la que hemos llevado a la economía después de creernos que podíamos endeudarnos sin ningún tipo de coste y mantener políticas ultra expansivas, muchas gracias, y que podíamos mantener políticas ultra expansivas sin que realmente pasase nada. Sería muy bonito en un mundo utópico poder darle a la maquinita, crear dinero de la nada y con ello pues financiar todas nuestras necesidades. Pero el mundo no funciona así. Y parece mentira que los bancos centrales no lo supiesen. O si lo sabían, que hayan optado por esa medida a pesar del coste que lleva aparejado luego más adelante. En Estados Unidos, cuando hablamos de estabilidad de precios o estabilidad financiera, lo que estamos diciendo básicamente es que el gráfico de arriba a la izquierda, si bien la línea negra baja muy rápido, que es la inflación más flexible, hay otra línea que es la naranja que apenas baja. Esa línea naranja es la inflación que llamamos pegajosa, la traducción no es muy bonita, es sticky en inglés, que habla de esa parte de la inflación que una vez empieza a subir luego es muy difícil que baje. Y como veis, se sitúa en cotas suficientemente altas como para mantener la inflación agregada por encima del 2%. En la última comparecencia de Powell nos dijo: no espero que la inflación vuelva al 2% hasta el año 2025. 2025 es un tiempo muy largo. ¿Qué tienen de datos de inflación? 6% en la general, 5,5% en la subyacente. Pero es que no hay que olvidar que estamos hablando de que el precio del gas y del petróleo, uno de los cocos que teníamos, el pánico, ¿no? La crisis energética, pero si el gas en Estados Unidos hay que buscar 3 ocasiones históricas donde ha cotizado más bajo que hoy. O sea, más barato que ahora, solo ha estado 3 veces en la historia. Y el petróleo ya está a niveles pre-COVID. Con lo cual, ¿qué energía? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha ocurrido? Que empezó siendo un problema con la energía y los semiconductores y el cloro, ¿os acordáis todo aquello? Y se ha instaurado en la economía. Ahora está en el sector servicios, ahora está en las negociaciones salariales. El tiempo para haber previsto que eso no pasase era hace 2 años, no ahora. Y ahora las medidas que toman van a tener un impacto muy malo. En Europa pasa exactamente igual. Tenemos una inflación de un 8,5%, tenemos una inflación subyacente que todavía no ha marcado techos y ya va por el 5,6%. Ya sabéis que en España está como en torno a 7,6%, pese a que el gobierno nos dice que estamos genial. Y lo cierto es que el gas, incluso el que pagamos en Holanda, que es el que la referencia europea, está llegando a niveles ya pre-COVID. Dices, hombre, el gas era nuestro pánico. Me acuerdo en octubre estábamos todos preocupadísimos por los apagones, los blackouts, las medidas. Digo, pero pues ya ese problema no está. Y dice, ¿y ahora qué problema tenemos? Digo, que cuando vamos a hacer la compra nos deprimimos, porque el coste de los alimentos está disparado. Pero, ¿qué pasará después de esto? Digo, pues que descubriremos que las negociaciones salariales están llevándose a un ritmo de más del doble del nivel de inflación. Con lo cual va a ser muy difícil que la inflación retorne donde queremos, salvo que tengamos una gran recesión económica. ¿Qué pasa cuando tú creas un mundo basado en deuda y la deuda está al 0%? Porque no importa mucho. Si a un mundo plagado de deuda le pones el coste de la deuda muy caro, las cosas cambian. En el mundo tenemos un 355% de deuda sobre el PIB y ya hemos superado los 300 trillones de dólares, billones de euros de endeudamiento agregado. Antiguamente la gente dice, bueno, todavía no hemos llegado a los niveles de tipos de interés que provocaron el colapso de la burbuja.com y el colapso de la crisis financiera. Digo, hombre, claro, figura. Pero en aquella época el endeudamiento era este y ahora es este. En Europa el endeudamiento en aquella época era este y ahora es este. Entonces, ¿qué significa eso?
que si yo sacase a alguien con un solo préstamo y a otro con 7 préstamos y analizamos cuánto impacto está teniendo lo que hace el BCE, lógicamente el que tiene 7 préstamos lo está pasando mucho peor que el que tiene un préstamo. Bueno, pues vivimos en una economía que tiene 17 préstamos. A la pregunta de ¿va a haber un accidente? Yo suelo responder, no está bien preguntado, no es va a haber un accidente, es cuándo va a haber el accidente. Porque a verlo lo va a haber. Si miramos otros argumentos que han generado grandes problemas en el pasado, como fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y dices, bueno, esto nos preocupaba en 2008, los precios de las casas en Estados Unidos. Digo, pues están aquí arriba. Y dices, ya, pero da igual, porque hay mucha gente que te dice, es que la economía americana ha mejorado tanto. Digo, no da igual. Esto es lo que le costaba el esfuerzo financiero, es decir, comparar la renta de un hogar respecto al precio de la vivienda en 2008 y esto es lo que cuesta ahora. Es decir, a un estadounidense hoy le cuesta mucho más financiar y pagar su casa de lo que le costaba en la burbuja 2008. Y la Reserva Federal te está diciendo que tiene que seguir subiendo los tipos. La película no se ha acabado. Entonces, ¿cómo va a acabar? Digo, tú mismo. Pero la probabilidad de que acabe mal es muy alta. ¿Y qué pasa si la vivienda da un problema? Digo, hombre, eso es más fácil de responder, ya lo vivimos en 2008. Entonces te van a decir, no, porque los bancos no están como estaban en 2008. Digo, vale, ¿por qué? Dice, porque han hecho un stress test, han hecho una prueba en la Reserva Federal y nos ha dicho que tranquilos, que no pasa nada. Y entonces tú te vas a los papeles del stress test, buceas, miras y en un momento dado te vas, como tenemos muy mala leche, te vas y miras el peor escenario posible. Y entonces yo pensaba, aquí es donde nos vamos a poner la piel de gallina. Y veo que el peor escenario posible de la Fed es que los tipos vuelvan al cero. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el peor escenario es que los tipos vuelvan al cero? El peor escenario es lo que estás haciendo, que estás subiendo los tipos. No, pues no tienen contemplado. O sea, no hay ningún escenario en el stress test de la banca que hace la Reserva Federal a los bancos estadounidenses donde hayan hecho una prueba de qué pasa con los balances de los bancos si los tipos suben tanto. Cuando lo vi, lo repasé varias veces, dije, no puede ser. O sea, el tío que está subiendo los tipos resulta que no plantea como escenario humano lo que está haciendo. Entonces, cuando te dicen, la banca está bien, digo, hombre, según tus métricas, figura. Y han quebrado 3 bancos y ya estáis intentando rescatar al First Republic. Les habéis dado una línea de 30.000 millones. También no estarán, ¿no? Que es que Silicon Valley estaba supervisado por la Reserva Federal de San Francisco. Con esto no quiero meter miedo, pero sí quiero decir, no está todo tan bien como me dices, teniendo en cuenta lo que ha pasado durante los últimos 15 días. Una vez piensas en esto, dices, y la bolsa, y valorar la bolsa es muy complejo, hay muchos ratios, muchos. Y además, yo hace tiempo he descubierto que hablar mal de la bolsa es como hablar mal de vuestros hijos, o sea, os cabreáis. Yo no sé qué amor, o sea, tenéis una relación amor, no amor-odio, amor, solo amor, y no se puede decir nada malo. Es como, bueno, si ya dices el IBEX que pinta mal, te insultan. Cuando el IBEX realmente es una especie de penitencia andante para el inversor desde el año 2007. En base al crecimiento económico, está muy caro, digo, hombre, del punto de equilibrio a un 20 y tantos %, un 23. Que bueno, tampoco es tanto, un 23 no es tanto. Digo, espera que baje un 23 y luego me lo cuentas. Pero es que ese es el punto de equilibrio. Es que en las crisis normalmente el mercado cae por debajo del punto de equilibrio. Y dices, bueno, vale, pues un 30. Digo, no, espera, es que hay más. Es que cuando hay una recesión, el PIB baja. Y si el PIB baja, entonces hay que ajustar toda la escala. Con lo cual ya no es un 30. Es mucho más. Entonces, bueno, pero los resultados empresariales, ¿qué? Te digo, sí, venga, vamos a hablar de los resultados empresariales. Según la métrica de FactSet, en 2023 van a ser mejores que en 2022. De momento no está pasando. Y en 2024 mucho mejor que en 2023. Digo, pero ¿cómo puede ser que los resultados de 2023 sean mejores que los del año pasado si Powell me dice que van a crecer al 0,4? Cuando no hay crecimiento económico, las empresas venden bienes y servicios. Si no hay crecimiento económico, no puedes vender más que el año anterior, que fue una euforia de estímulo fiscal y estímulo de todo tipo.
no encaja. Están altísimos esos resultados. Y si hubiese una recesión, digo, si hay una recesión, esto es una broma. O sea, lo que hay aquí en el 2024 es una broma auténtica. Vale, pues entonces los resultados están inflados. Digo, sí, están completamente inflados. ¿Por qué estás tan seguro? Digo, porque hay una métrica que es esta, que la elabora la propia Reserva Federal, y que te dice que cuando la curva se invierte, y dices, ¿qué es eso de que se invierta? Que cuesta más pedir dinero a corto plazo que a largo plazo. ¿En qué plazos? Digo, vale, yo no he tomado como ejemplo el año contra el 10 o el 2 contra el 10. He tomado todas las curvas, todas las posibles. Y dices, ¿has comparado todas? Unas contras, digo, sí. Y digo, y he sumado las que están invertidas. Y dices, y con una inversión tan grande de todos los plazos invertidos, ¿cuántas veces acierta? Digo, históricamente, sí, el 100%. Nunca con una inversión tan numerosa de la curva de tipos, jamás en la historia no ha habido una recesión. Estamos mirando desde 1970. Y dices, jolín, entonces hay mucha probabilidad. Digo, claro, por eso los resultados creo que están mal hechos. Por eso creo que la bolsa sigue muy cara. Y dices, vale, ¿hay alguna posibilidad de salvar esto? Digo, sí. Volviendo a hacer la marranada que hacíamos antes. QE. Que la Reserva Federal se ponga a rellenar su balance. ¿Lo está haciendo? Claro, al abrir la ventanilla de liquidez a los bancos está inyectando dinero al sistema otra vez. Entonces, bueno, pues estamos salvados. Digo, sí, estás salvado en la parte del mercado y te van a hundir con la inflación. Porque con una inyección de liquidez la inflación no vuelve donde tiene que volver ni de broma. ¿Qué es la inflación? El impuesto que nos aplican a todos, indistintamente de lo que ganamos. Así de sencillo. Y lo pagas con el IVA, y lo pagas con los impuestos, y lo pagas cuando vas al restaurante, y cuando compras la comida, y cuando pagas la hipoteca. Lo vas a pagar en todos lados. No se va a librar ni el tato. Iba a decir ni el tito, pero ni el tato. Y dices, vale, ¿por qué crees que si subes eso, la bolsa puede subir? Digo, porque tiene una correlación de un 80 y tantos %. La liquidez que vuelca la Fed sobre el sistema tiene un 86% de fiabilidad a la hora de que la bolsa suba. Así de sencillo. Vivimos dopados. Y mientras hay bebida, mientras hay droga, somos felices. Cuando no hay droga, la cosa se pone muy fea. Y dices, vale, y aparte de ponernos, como todas las mañanas que vienes, Pablo, una vez al año, gracias a Dios solo, nos das este mal rollo, te digo, no, vamos a hablar de cosas que tienen mejor pinta que la bolsa. Y dices, la renta fija, ¿no? Y dices, este gráfico desde 1900 poco, no sé si pone ahí 1900, pues aquí arriba yo prefiero tener renta fija, renta variable. Sé que da miedo porque alguien me dice, ¿y si no paga Estados Unidos, Pablo? O sea, te compras un bono a 10 años y hace default. Imagínate, que no amplían el techo de deuda en verano y no te devuelven tu dinero, como los griegos. Y yo siempre digo, si nos hacen lo de los griegos, vas a flipar con el mundo que tenemos. O sea, vas a flipar. Como la primera economía del mundo no devuelva el dinero, vas a alucinar en colores. Tu última preocupación es lo que me han quitado por la compra del bono. ¿Vale? Así que, partiendo de la idea de que no va a haber un default en la primera economía del mundo, que es una de las más endeudadas y, entre otras cosas, le debe mucho dinero a China y a Japón, no parece que sea un buen momento para no devolverle el dinero a China, ¿no? Yo creo que esas cosas es mejor no entrar en esos terrenos tan pantanosos. Pero bueno, si no hay default, desde luego yo aquí prefiero tener renta fija. Entonces, vale, ¿y oro? Digo, sí, esto es la historia del oro contra la bolsa americana. Y digo, no están máximos. Digo, pero está bastante alto, ¿no? Yo prefiero oro. ¿Por qué? Digo, pues porque la línea azul muestra cómo se comportó el oro respecto a la bolsa en el periodo inflacionista de los 70. Digo, jolín, pues si estás pensando que para no provocar una crisis bancaria vas a tener que dejar que la inflación se mantenga alta, el oro puede ser una alternativa muy buena. Evidentemente decirlo hoy, yo llevo diciéndolo 2 años, decirlo hoy que está cerca de máximos históricos, pues no es el mejor timing. Pero bueno, es una alternativa. Y dices, vale, ¿y qué pasa con la vivienda? Digo, hombre, no está arriba del todo, pero casi prefiero vivienda a la bolsa, la verdad.
Para comprar bolsa el sitio bueno era aquí o aquí, pero allá arriba no me tienta. Y me estás diciendo que prefieres la bolsa americana después de lo que me has enseñado del gráfico ese con la burbuja y el esfuerzo. Digo, pues fíjate, si ese pinta feo, ¿cómo será el otro? Y cuando los pones en relativo, pinta peor la bolsa. Y dices, vale, y puesto en contexto, dices, pues mira, bajar aquí es un 20%. Este es el MSCI mundial. Bajar aquí a la zona donde se generó esta zona pivote, 30%. Y bueno, tampoco es tanto, 20-30 está más o menos acorde a lo que has puesto al principio de que faltaba un 23. Digo, hombre, claro, pero eso es porque das por hecho que no vamos a salir de esta estructura. Si sales de esta estructura, el siguiente punto interesante está aquí abajo. Y dices, ¿y eso está muy lejos? Como la Meca. O sea, está lejos, no, lejísimos. Son los máximos casi de los años 2000 y del año 2007. Está lejísimos. ¿Va a pasar? No tengo ni idea. Pero sabiendo que no hay certeza nunca, jugamos con un mapa de probabilidades. Así es como analizamos el mercado, ¿no? En base a ciertas cosas estableces qué probabilidad hay de que ocurra un escenario u otro. La sensación que da es que las probabilidades de accidentes son altísimas. Ya en 2022 vimos parte, pero es que ahora 2023 se está complicando más, porque la crisis bancaria no existía antes y los tipos no han dejado de subir. Con lo cual, cuando te vienes aquí, una de las grandes dudas es ¿qué va a pasar con esto? Porque ¿esto qué es? Dices, esto es el sueño americano, ¿no? La bolsa americana respecto al resto de las bolsas del mundo. Y dices, es que la bolsa americana siempre es la mejor. Digo, no. Es la mejor desde aquí. Desde aquí es la mejor. Pero no fue la mejor aquí. Estos son muchísimos años. Ni aquí tampoco fue la mejor del 2002 a 2008. Y la pregunta que yo me hago todo el tiempo es, ¿y si deja de ser la mejor? ¿Y si la bolsa americana empieza a hacerlo peor que el resto? Porque lo ha pasado en otras ocasiones. ¿Por qué no podría pasar ahora? Con lo cual, cuidado con ese mantra de el S&P y el Nasdaq son las bolsas que hay que tener siempre en cartera. Este le he metido, es un gráfico último de un anexo porque me he supuesto que alguien querría, siempre que hablo del oro, los criptofans, yo tengo criptos, no penséis que soy alguien que odia el concepto de las criptos. Me encanta el concepto, lo que pasa es que creo que el 80 y tantos % de ellas van a quebrar. Pero me encantan. O sea, el 15% restante me parece que van a tener una vida maravillosa. Con lo cual siempre me dicen, ¿el oro o las criptos? Te digo, hombre, el oro lleva aquí acompañándonos desde los inicios de la humanidad y Bitcoin, que es la más antigua, tiene 12 años de historia. No podemos comparar, no tenemos datos para comparar. Pero aún así he querido sacar el gráfico. Y dices, vale, ¿qué crees que es esto? Digo, yo creo que es una tendencia al alza con grandes correcciones. Aquí, en este periodo, Bitcoin bajó un 93%. Aquí, Bitcoin bajó un 85% y aquí un 84%. Y está ahora en un proceso donde todavía, aunque ha repuntado últimamente, todavía no podemos dar por terminado el proceso correctivo, a lo mejor. Puede ser que luego vuelva a marcar niveles mucho más altos. Yo creo que va a pasar. No sé si dentro de un año, dentro de 2. ¿Cuándo? Pues cuando la gente no quiera tener dinero normal, dinero en los billetes. Si es que vuestros billetes y los míos cada vez compran menos cosas, si lo veis cuando vais a la tienda. Si es que la inflación es eso. Vuestro dinero compra cada vez menos cosas, menos coches, menos gasolina, menos pago de hipoteca. Con lo cual te quieres buscar la vida en otros activos. ¿Cuál es el activo en entorno inflacionista? El activo real. Yo compré en 2020 vivienda, a la espera de lo que venía, compré oro, tengo criptos, y de eso, todo ahí. Digo, no estoy tan loco. Pero una parte sí, porque quiero tener la sensación de que no se quema mi capacidad adquisitiva. Y mientras tanto dices, ¿cómo rentabilizas el resto? Digo, no me habéis visto hacer colas para comprar letras del Tesoro, pero sí compro renta fija. ¿Por qué? Digo, pues hombre, si le saco un 3, un 4, un 5% a inversiones seguras, pues minoro el impacto de la inflación.
Cuando alguien nos dice, pero ¿quién es el zumbao que se compra una letra del 3 al 3, 3,5 cuando la inflación está al 8,5? Digo, aquí el único zumbao eres tú. O sea, estás minorando el impacto de la pérdida de capacidad adquisitiva. ¿O es que te crees que comprando bolsa vas a conseguir mejorar la presión de la inflación? Porque si crees eso es que no has entendido nada de cómo funciona esto, ¿eh? La inflación no es buena para la bolsa. No cuando los bancos centrales tienen que subir las tasas de interés. El resumen final es qué es lo que espera el mercado. Y lo he enumerado porque creo que es interesante. 1. El mercado espera que la inflación vuelva al 2% a un ritmo mayor al que pronostican los propios bancos centrales. Por eso están descontando que van a bajar las tasas de interés en la segunda parte de este año. Dicen que ya los tipos están a punto de frenarse. Digo, pues eso dependerá, ¿no?, de lo que haga la inflación. De momento llevan ampliando la proyección de tipos en cada reunión desde hace año y medio. Y que además los van a bajar en la segunda parte de este año. Digo, yo escuché a Powell responder que no van a bajar los tipos este año y a Christine Lagarde que todavía queda trabajo por hacer. No sé de dónde se sacan eso. Que los resultados empresariales este año van a ser mejores que en 2022 y los del 2024 mejores que en 2023. Con menos crecimiento económico no sé cómo se va a conseguir. Que la subida de tipos no va a provocar un colapso del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario en Estados Unidos pinta feo de narices. Que el crecimiento más fuerte en China va a ser fabuloso porque va a haber mayor crecimiento económico, claro, y más inflación, porque va a demandar más producto. No te puedes quedar solo con la parte bonita de la película. Que la guerra no puede ir a peor. No veo yo a Putin muy por la labor de acabar con la guerra. Y con la visita de China reciente, da la sensación de que tiene un pulmón económico que le permite mantener la situación vigente. Que las tensiones geopolíticas entre Rusia y China por un lado y Europa y Estados Unidos no va a afectar al ciclo económico. Yo creo que hay más tensión geopolítica de la que ha habido en mucho tiempo. Que la crisis bancaria está controlada. Ya sabemos cómo está controlada, cuál es estrés test que no vale para nada. Que las subidas de tipos llevadas a cabo hasta ahora no van a provocar una recesión económica ni tampoco ningún otro accidente. Creo que no han acertado ni un solo pronóstico los bancos centrales desde finales del 2020. Con lo cual, el soft landing o aterrizaje suave, como mínimo lo dudo. Y que la inversión de la culpa ha sido 100% efectiva hasta ahora, pero por primera vez en la historia se va a equivocar. A mí me suena esto. En los famosos Goldilocks, lo que decimos de riquitos de oro, ese mundo perfecto en lo que nada pasa ni demasiado caliente, ni demasiado frío, ni demasiado duro, ni demasiado blando. ¿Qué puede salir mal? Señores, hagamos una porra. El próximo año lo vemos. Yo creo que hay muchos motivos para estar preocupados, ¿vale? Es algo simplemente que tenemos que pensar, que hay demasiados potenciales accidentes pendientes de solucionarse en un entorno donde lo que tenemos que controlar cada vez es más complejo. La inflación ya no es la inflación y la potencial crisis bancaria. Los resultados con una desaceleración cada vez más profunda, una inversión de la curva que pronostica una recesión que nadie parece querer asumir, ¿vale? Todo esto, evidentemente, ya he terminado de presentaros. Podéis escanear ese código, es de un curso macro. Esto que os cuento es exactamente eso, es cómo entender la economía. Debería ser, lo hemos hablado muchas veces, una enseñanza gratuita y en el colegio. Porque que la gente no entienda cómo funciona realmente la economía, no es porque seáis inversores, es que tomáis decisiones financieras toda vuestra vida. Cuando habláis de si compro o no compro la casa, hipoteca fija o variable, ¿qué hago en mi plan de pensiones? ¿Me va a llegar la jubilación? Una vez lo contrato, ¿qué hago? ¿Dejo que sea gestión discrecional o lo hago yo? ¿Muevo de renta variable a renta fija? ¿Compro activo refugio? Es decir, todas estas cosas no son de alguien que compra y vende el euro dólar, ni alguien que se dedica a comprar y vender el SP500. Es mucho más importante, es qué hacéis con el dinero que vais a estar ganando durante los próximos 40 años. Porque es lo que va a marcar la diferencia entre tener capacidad de disfrutar de una jubilación bien o vivir cuando termina tu proceso laboral ajustado y pendiente de si llego o no llego a fin de mes. Es muy importante. Yo no entiendo cómo esto no se fomenta más en general. Y ya sabéis también, tenéis otro código ahí, pues las ventajas que ofrece evidentemente XTB. Yo vengo representándoles
Así que, como veis la imagen, actualmente sí que Casillas tenéis un montón de cosas, no se pagan comisiones hasta una cantidad determinada bastante alta, hay formación gratuita, hay muchísimos instrumentos de derivados, pero también hay ETFs, hay acciones. Bueno, visitadlo, descargaos si queréis el código QR y a partir de ahí, si no, en el stand de fuera podéis preguntar cualquier otra duda que tengáis. Yo, como siempre, os agradezco el humor con que recibís mi chaparrón de malas noticias. De verdad, ya sé que es difícil, yo de verdad soy un tío muy positivo, o sea, créanme, mi mujer estará por ahí y lo puede atestiguar. O sea, que no pretendo con esto ser agorero, sino simplemente deciros, hay que conocer el mundo en el que estamos. Y yo muchas veces estoy comprado del mercado, yo no me salí hasta enero de 2022, que el hecho de que critique el modelo económico no quiere decir que no compre la bolsa. Claro que he estado invertido en bolsa, pero es una obligación poder hablar sin tapujos de lo que considero que está mal montado, mal hecho y mal gestionado. Y la economía hoy día, con esta especie de intervención continua y masiva, creo que está muy mal gestionada y que vamos a pagar, por desgracia, los de siempre, el precio de haber cometido errores a lo largo de la última década. Hemos empezado a pagarlos ya vía inflación y ahora nos va a tocar pagarlo vía inestabilidad de los mercados financieros. Como siempre, muchísimas gracias a todos por haber venido.